arreglen los niños, arreglen todo lo que tengan que arreglar. El asiento está a gusto, hermanos. Gracias a hermanos que han sembrado en la iglesia al reino de los cielos, y podemos tener seguras las nachas por 1 hora y media. Es mejor que estar en algo duro, no es todo lo que estoy diciendo. Ustedes me entienden, en el amor del Señor. Voy a comenzar en la tercera parte, hermanos. Si no lo han visto, las 2 primeras partes de tu participación en el reino de los cielos están ya en YouTube, ahí no sé por qué, bueno, es que comenzamos con Grupo Vida de Fe, pero en YouTube está ya, hay como 300 predicaciones, no sé cuántas habrá, eh, para la gloria de Dios. Y ahorita estamos en esta parte 3, ahí están los primeros 2 y las bases para lo que voy a decir vienen de la parte 1 y la parte 2. Sobre todo la parte 2, esta va a ser la secuencia de eso. Así que ya no voy a recapitular, ya no voy a comenzar el proceso para volverlos a traer a eso. Si ustedes lo necesitan, vayan a YouTube y ahí pueden ver esa predicación o esa instrucción. En esta parte número 3 vamos a estar viendo, entrando un poquito más a fondo acerca de qué es lo que significa en la escritura cuando el Señor nos habla acerca de sacar aguas de nuestro interior. Y hay muchos ejemplos, obviamente, vamos a ver algunos de ellos. El versículo que utilicé está en Isaías capítulo 12, versículo 3. Ahorita lo vemos un poquito. No voy a profundizar mucho en cada uno de ellos, aunque siempre que digo eso entro, pero el Señor es el que nos lleva, es el que habla, ¿verdad? Así que sí pienso terminar hoy ya la serie, pero estoy muy emocionado y se los digo muy seguido porque hemos entendido el proceso que antes como que entrábamos por accidente. Yo he entrado en varios milagros y hemos visto varias manifestaciones de Dios anteriormente en los años pasados. Y dices tú, wow, o sea, ese es el poder de Dios, o sea, manifiesto en un solo instante, y desde ser librado de adicciones en mi vida, como muchas otras cosas. Y yo no vengo a cubrir absolutamente nada. Yo les vengo a decir que Jesucristo es Señor, aún el día de hoy. Es buen lugar para decir amén. Y que ustedes entiendan que Él sigue siendo el Dios vivo que la Biblia describe, pero requiere de una participación nuestra en el reino de los cielos. Y solamente hay 2 reinos: el reino del mundo, el sistema del mundo, y el sistema o el reino de Dios. Y nosotros, gloria a Dios, fuimos trasladados de la potestad, de la autoridad de las tinieblas o del sistema del mundo al reino de su amado Hijo. Lo triste es que la mayor parte de los cristianos o creyentes que ya son de Jesús, siguen desarrollándose bajo el sistema del mundo y siguen haciendo las cosas como las hace el sistema del mundo, cuando el gobierno de Dios es uno y totalmente diferente, hermanos, al que nosotros conocemos. El hecho de que esté ahí el sistema del reino de los cielos es para que nosotros, como ciudadanos del cielo, aprendamos a caminar en ese proceso del sistema del reino de los cielos. ¿Lo ven? Si no caminamos es porque o no nos instruyeron o porque escogimos que lo que un líder dijo de repente, que cuidado porque el dinero es malo, te echa a perder, y nosotros lo creímos sin ir más allá en las escrituras. Pues esas son las consecuencias que vamos a estar recibiendo porque alguien dijo hasta ahí pueden llegar porque el dinero es malo. Y nosotros no debemos de permitir ni poner a los líderes como dioses, hermanos, ni como paredes del tope o topes más bien de conocimiento de Dios. O sea, estamos aquí para hablar, para instruirlos. El oficio del maestro, ese es el mío, el del pastor de Tere. Ya hay evangelista, ya hay apóstol, ya hay profetas, ya está lleno. Por eso les dije que ya estaba cerrado.
Y ahora vamos a construir en cuanto a todos los que van a ser ganados en el reino de los cielos. Un momentito. Oren por favor en el Espíritu. Necesito acomodar ciertos caminos que el Señor tiene dentro de mí. Gracias, Padre. Dios es bueno, hermanos. Siempre es bueno. Amén. Gracias, Señor. Y en este sistema o gobierno de los cielos hay una participación directa tuya. Tú eres el responsable de permitirle a Dios ensanchar tus territorios o no. La voluntad de Dios es que tus territorios sean ensanchados. La oración de Jabez, ¿verdad? Estoy hablando obviamente de eso. Pero el hecho de que esa sea la voluntad de Dios no quiere decir que Dios automáticamente la va a aplicar a tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Cada vez que tú vayas delante de Dios, Dios siempre va a decir, estamos listos, adelante. Nunca va a interferir con lo que Él declaró o a contradecir lo que Él estableció en su palabra. No es que Dios no te quiera sanar. No es que Dios no quiera en esta ocasión concederte algo si está escrito en la palabra. Pero yo tengo que entrar en acuerdo con eso y ya dejar de ver las tradiciones del mundo y darle a Dios la responsabilidad que Él nos dio a nosotros. Si la voluntad de Dios es que sanes y no has sanado, ¿de quién es el problema? ¿De mío que no he entendido o de Dios que cambió de repente su voluntad en cuanto a tu sanidad? Porque Él sabe si te quiere sanar o no. ¿Dónde dice eso? Yo te puedo dar ahorita 10, 15 escrituras de sanidad y en ninguna de ellas dice que la voluntad de Dios no es que sanes, que sigas enfermo o que te vaya a enseñar algo a través de la muerte de un hijo tuyo o de algo tenebroso. Hermanos, yo lo que leo, comenzando en 2 Timoteo 3:16, es que mi Dios, no es el tuyo, pero mi Dios instruye, corrige, enseña, redarguye con su palabra. Y que por causa de que nosotros somos tercos y cabezas duras, muchas veces nos metemos en situaciones que no deberíamos de estar caminando y Él está listo y pronto para ayudarte y sacarte de esa situación. Pero Él no te mete en eso, tú te metes solo. No estén tan serios, hermanos. Es cierto, digan amén. Y si alguna vez tengo que corregir algo, ustedes saben que yo lo corrijo. He corregido varias cosas que anteriormente habíamos sido instruidos como religión, pero ya no las estoy enseñando. Y si tú te preguntas dónde está, pues ve a la Biblia y ahí vas a entender lo que te estoy diciendo. Bien, entonces, el escoger los caminos que Dios tiene para nosotros, en acuerdo con Deuteronomio 30, 19, ahora sí vamos a comenzar, es que Él puso a los cielos por testigos contra nosotros y puso la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y nos dice ahí en Deuteronomio 30, 19, escoge tú para que viva. ¿Dónde está el 19? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ok? En el 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Dónde está el que Dios te puso la raya para que llegaras hasta ese lugar? Al contrario, a mí dame permiso de instruirte con versículos y voy a hallar versículos de prolongación de vida. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Los años de los hombres serán 120 años. Pero hermano, el Salmo 90
Ahí dice que los años serán de 70 y 80 para los más gorditos. Sí, pero está hablando de la generación, del gap, del periodo de tiempo, de la desobediencia del pueblo de Israel. Y ninguno de los que presenciaron o participaron de esa desobediencia vivieron más de 70 u 80 años. Y tiene una aplicación directa con la nación de Israel, que si se las describo ahorita, van a abrir sus ojos y verían que la venida del Señor está sumamente cerca. Pero es una aplicación directa con Israel. La voluntad de Dios nunca cambia, no se contradice, y es que tus años sean extendidos y que el enemigo no tenga participación del momento en el que tú tengas que salir de este cuerpo, sino que te pongas de acuerdo con el Señor. Y en ese momento, terminado tu llamado, hey, yo no quiero estar un solo segundo más en esta tierra del que Dios escribió en los libros que yo debería de caminar aquí en esta tierra. No quiero. Pero sí les aseguro que el enemigo no va a tener say so en cuanto a mi partida de este cuerpo y de esta tierra. Es algo que es exclusivo entre Dios y yo, no entre Dios y el diablo. El diablo lo pongo en su lugar. ¿Por qué sé eso? Porque la Escritura dice, Lucas 10:19, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea que el enemigo o muchos diablos son mayores que lo que Dios dice en tu palabra que debe de estar sucediendo en tu vida. No, hello. Pero nosotros lo hemos permitido, creerle al diablo o a las circunstancias que son mayores que lo que Dios dice que debemos de experimentar. Y nos quitamos de en medio y decirle, Señor, esa es tu responsabilidad. Tú sabes si lo permites o no. No, no, no. Dios ya estableció las cosas para que tú tuvieras una vida victoriosa sobre la tierra. Escoge pues la vida. Escoge la bendición. No te dice escoge la maldición de vez en cuando. Juan 6:63, terminamos la semana pasada. El espíritu es el que da vida, ¿verdad? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es decir, para poder sanar completamente de situaciones, de síntomas, de circunstancias, de lo que sea, tenemos que ir a la raíz espiritual de todas las cosas primero. Si aplicamos palabras de espíritu, podemos quitar situaciones de la carne. Pero la carne nunca puede solucionar situaciones espirituales ni tampoco cuestiones de carne. El 89% de las enfermedades que se presentan en el mundo, en los creyentes, tienen una raíz espiritual. Son por causas diversas de estrés, temor, pánico, ansiedad, tristeza. Vienen todas las situaciones que ustedes a lo mejor están experimentando en sus cuerpos. Pero hay una solución, se llama Jesucristo. La unción de Jesús es la que quita las cargas y pudre los yugos que el enemigo quiere poner sobre ti. Recuerda eso. Bien, entonces las palabras, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu, es decir, cada vez que yo leo las palabras, en la parte 2, ustedes pueden verla en YouTube, cada vez que yo leo las palabras y me nutro de estas palabras, estoy metiendo palabras espirituales y las estoy conectando con mi espíritu. Es la única manera que yo puedo nutrir mi espíritu con la palabra de Dios. Si no leo la Biblia, no me voy a nutrir, hermano. Ni tampoco me voy a nutrir nada más por estar oyendo un domingo que vengo aquí a la iglesia. No, la vida eterna entra por los ojos espirituales. Estoy hablando de los ojos de mi entendimiento, no los de mi espíritu, porque mi espíritu es perfecto. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Pero por qué por los ojos de mi entendimiento y no los físicos? Porque los ojos de mi entendimiento en mi mente, en mi alma, son los que van a permitir abrir la válvula para que las palabras entren y se conecten con mi espíritu, o cerrar la válvula y dejar que mi carne decida las situaciones diarias. Bien,
¿Vamos bien? 3 están bien. Muy bien, así. Entonces, a esas vamos. Muy bien. Me voy a estar moviendo mejor para acá. Acá están más animados. El Espíritu, en Juan 6:63, el Espíritu Santo, hermanos, hace exactamente lo mismo que Dios hizo al principio. Cuando Dios dijo, salió y vivió el caos que había en la tierra, estaba desordenada y vacía. Y Dios dijo, luz sea. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Cuando Dios dijo, luz sea, la palabra de Dios y el poder de Dios, el Espíritu de Dios, tomaron ese poder que hay en las palabras de Dios y conformaron y comenzaron a separar eh, los cielos de la tierra, ¿verdad? Y comenzó a poner las cosas en orden. La palabra de Dios es la que tiene el poder de Dios, no el poder de Dios está sujeto a las palabras, no. Las palabras tienen el poder de Dios en ellas, está enmarcados. Hebreos capítulo 1, versículo 3, lo pueden buscar ustedes. Y esas palabras, hermanos, son las palabras que nosotros estamos tomando de la palabra de Dios y que estamos metiendo por los ojos espirituales. Cuando mi ojo es bueno, dice la Biblia, todo mi cuerpo está lleno de luz. Bueno, entonces si yo estoy metiendo estas palabras espirituales, que son las palabras de Dios, y no cambian, no están sujetas al tiempo, sino a la fe. Estas palabras espirituales que estoy metiendo, el proceso es exactamente el mismo. Cuando entran en mi espíritu, el Espíritu de Dios que está en mi interior, que anda sobre la paz en mi interior, toma esas palabras y se va acumulando un poder, hermanos, eh, que Dios describe como dunamis, un poder explosivo, dinamita, un poder de ejércitos marchando juntos. Eh, el mismo poder de la resurrección que levantó a Jesús de los muertos está en nuestro interior, ya está presente. Pero necesitamos alimentarlo con palabras de Dios e introducirlo allí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. All right. Entonces, en Éxodo 17 les voy a comenzar a hablar de cómo Dios comienza a instruir y me voy a ir rapidito, cómo Dios comienza a instruir al pueblo de Israel acerca de estas aguas que hay en el interior y de cómo nosotros entender que ya están, vamos a ver qué es lo que son esas aguas, pero tenemos que entender que ya están en nuestro interior y que la voluntad de Dios, la palabra de Dios nos da la forma para poder nosotros sacar esas aguas vivas de nuestro interior. Dice que salten para vida eterna, que den vida. La palabra de Dios es espíritu. A mí me gusta ponerlo así porque lo autoriza la palabra. Son espíritu y son vida, pero yo lo pongo así. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y dan vida. Y ahorita lo vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Pero si Jesús mismo solamente hablaba lo que oía al Padre hablar y solamente hacía lo que veía al Padre hacer y el Padre hacía las obras, hermanos, ¿por qué creemos que nosotros tenemos que hacer algo diferente? O con nuestras confesiones o nuestra fe o acciones vamos a poder provocar que el Padre haga las obras. No es lo que dice. Ni Jesús mismo lo hizo, porque no caminó como Dios, sino como hombre sobre la tierra bajo la unción del Espíritu de Dios. El Padre hacía las obras y él, como hijo obediente, hablaba lo que oía al Padre y hacía lo que veía al Padre hacer. Ese es el proceso en el reino de los cielos y es el proceso al que nosotros también fuimos llamados. Y es bueno que lo entendamos desde ahorita, porque es lo que va a estar sucediendo cada vez que yo hago confesiones. Ahorita les di a lo mejor unos 6 o 7 versículos de incremento en el diezmo y en las ofrendas. No los dije para mover a Dios a que me incrementara.
El incremento ya vino, hermano. Toda bendición espiritual ya fue depositada en mi interior. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales ya está en mi interior. Lo que necesito hacer es ponerme en acuerdo con esta palabra, oír lo que Jesús dijo que el Padre le dijo y hacer lo que Jesús hizo que él vio al Padre hacer. No lo voy a repetir. Pero ese es el proceso por el cual el Padre puede venir y hacer las obras a través de ti. Juan 14, versículo 10. ¿Ok? Juan 14, versículo 10. Yo no voy a hablar la escritura para mover a Dios hacia mí. Voy a hablar la escritura para que Dios pueda hacer las obras a través de mí, con las palabras que estoy haciendo. Y si las tengo que decir 10, 15, 20, 50 veces, cada vez que las diga, las voy a estar creyendo más, voy a estar ensanchándome en mi interior. Efesios capítulo 3, versículos 16, 17, es lo que pasa en mi hombre interior cada vez que confieso por fe la palabra de Dios, pero no se les olvide que el Padre hace las obras, y el Padre hace las obras no sujetas al tiempo, hermanos, sino sujetas a la fe. En la fe no hay tiempo. La fe es hoy. El tiempo aceptable es hoy. El día de salvación es hoy. All right. Muy bien. Qué bueno que nos entendemos. Entonces, capítulo 17, les voy a leer unos cuantos versículos y ahí vamos a ir caminando. El tiempo vuela, así que yo también voy a comenzar a volar, como las águilas. Toda la congregación de los hijos de Israel, versículo 1, partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Ustedes pueden buscar esas piedras, ahí están en Google, en las imágenes. Refidim son dos piedras de las cuales dieron sus aguas. Son las reales que están antes de llegar al monte Sinaí. No sé si, bueno, si no se puede, está bien así. Después las pasamos. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a todos nosotros, nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña, muy claro, le iba a pegar con la vara, a golpear esa peña. ¿Tienen calor? Es que las señoras están, bueno, si no, ahí le pueden subir, lo tengo lo más bajo. Y golpearán la peña y saldrán de ella. Aquí está ya el primer indicio de cómo hay que sacar las aguas desde las profundidades. Y sacarán aguas de la peña, le dijo Dios a Moisés, y beberá el pueblo. La peña, hermanos, no quiero ir muy allá, pero la peña, la roca representa a Cristo. No la física ahí, porque primero los Corintios capítulo 10, versículo 4, dice que la roca que lo seguía al pueblo de Israel era la roca espiritual que lo seguía, era Cristo. Y esa roca sacó agua de la roca física. ¿Me entienden? Pero sacó agua de las profundidades donde estaban. La imposibilidad de una roca ahí que en medio del desierto, bueno, fue golpeada con la roca que es Cristo y salieron aguas desde el interior. En otras palabras, la roca que es Cristo llevó la sed de todo el pueblo de Israel. ¿Lo entendieron? Cristo fue golpeado como una sombra de lo que había de venir. Esa sed de todo el pueblo que era para muerte fue puesta sobre él y el pueblo bebió.
Lo ven, hermanos. Son puntos muy importantes que tienen que ustedes que estar tomando en cuenta. Porque después viene Jesucristo y lleva todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos saciados con su justicia. Bien. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. Vamos a Números 20 y vamos a ver ahora la siguiente ocasión en la que el pueblo volvió a hacer lo mismo después de la provisión abundante que Dios les había dado a ellos. Y les voy a leer el 1 al 4 y luego del 6 al 10 o 12, porque quiero que entiendan algo muy importante. Estamos hablando de cómo sacar agua del interior. Dios le dijo, golpea la primera vez, porque era necesario que Cristo llevase las situaciones nuestras y nos diera de lo suyo. Segunda los Corintios 5:21 dice que Dios al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tomó nuestro pecado y nos hizo justicia de él. ¿Ustedes son justos? Por ustedes no, mismos no, pero porque Jesús los hizo, sí. Y como identidad de hijos de Dios, tienen que aprender a llamarse justos. ¿Quién es justo aquí? Amén. Si no lo has visto, es porque no tienes la identidad de hijo todavía. No es tu justicia, es su justicia. Y él tomó tu vergüenza y la llevó sobre él. El no tomar nosotros su justicia por vergüenza es menospreciar lo que él hizo en la cruz. Yo soy justo porque él llevó mi pecado. Y como hijo camino y les digo, y el que me pregunta lo llevo a la escritura, pero nunca voy a negar la obra de Jesucristo en mi vida. ¿Oyeron? Bien, Números 20 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, que está entre el mar Muerto y el mar Rojo, el mar de Acaba, esa línea. En el mes primero acampó en el pueblo de Cades, y no es Cades el Cades Barnea, donde llegaron los 12 espías y Moisés envió a que reconocieran la tierra. Ese está más en el desierto de Parán, en el Negev, o sea, por donde entraron a la tierra prometida. Este Cades está en la línea entre el mar Muerto y el brazo derecho del mar Rojo, el mar de Acaba. Y eso es algo que, muy interesante, hermanos, porque este pueblito es lo que ahorita se conocía en ese entonces como En Mispat. En Mispat, ustedes lo encuentran en Génesis 14, versículo 17, ahí lo encuentran. En Mispat es Cades, pero en el nombre real de estos tiempos estamos hablando de Petra, en Jordania. Y Petra juega un lugar muy importante porque es a donde van a huir una tercera parte de los que reciban a Jesucristo en la venida de Jesús y que el anticristo no los va a poder tocar. Van a estar resguardados ahí en Petra. Hay versículos preciosos de eso, pero no es el tiempo. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón otra vez. Les digo yo que lo más hermoso del ministerio son las personas y lo más terrible son las personas. Lo más, bueno, no terrible, pero ustedes me entienden. O sea, pasar 2, 3 horas y a veces más con una persona para tratar nada más de hacerlos entender que Dios los ama y que siempre los quiere sanos. Y por fin al último minuto se les ve la lucecita y que entendieron que Dios los quiere sanos. Y dices, gloria al Señor, valió el tiempo, las 2 horas o 3 horas. Y luego al día siguiente viene una persona, un hermano bien intencionado y le dice, no, hombre, o sea, Dios sabe, te pone las rayas donde quiera llegar. Ah, sí. Oye, hermano, y otra vez. Bueno, pero bueno, ustedes no son de eso. Están
Muy serios, hermanos, pero bueno. Si Dios les está pisando los callos, espérense tantito. Ahorita les arreglamos ese callo en un ratito. Y acampó el pueblo en Cades. 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas. No, no, no. Y si fueron Moisés y Aarón delante de la congregación, no contendieron con ellos, hermanos. Fueron directo con Dios a la puerta del tabernáculo donde la gloria de Dios se presentaba de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, pongan atención, toma la vara, la misma en Éxodo 17, y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. ¿Ya lo vieron? ¿No le dijo y golpea a la peña? Háblale a la peña, porque la roca que lo seguía era Cristo. Es la misma, hermanos. ¿Por qué no la golpeó? No le dijo Dios, golpea a la peña, porque la hubiera golpeado 2 veces. Y Jesucristo llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, todo, una sola vez por nosotros. Hacerlo dio 2 veces y nosotros contestar como contestó Moisés es menospreciar lo que Jesús hizo por nosotros. Yo no sé por qué, pero esta congregación nunca sana. Siempre están en las mismas situaciones. Señor, a veces los veo como rebeldes, no entienden. Yo no sé de qué se trata todo esto. Estamos golpeando algo que Jesucristo ya llevó en su cuerpo sobre el madero. 2 veces. No es que Moisés haya venido y le haya pegado 2 veces a la roca. Es que 2 veces golpeó a Cristo. Y vamos a ver lo que sucedió. Dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella, la peña, recuerden que la roca que lo seguía espiritual era Cristo. El impedimento era la roca física, pero la unción que venía en la roca espiritual sacó aguas de las profundidades, y muchas aguas. Vamos a ver cuántas sacó. Y le sacarás aguas de la peña. Esta palabra sacarás, si ustedes se van también a Juan capítulo 4, cuando está la samaritana que dice, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? ¿De dónde pues vas a obtener esa agua de vida eterna? En la misma palabra. Y es una indicación de que la bendición, el poder que Dios ha depositado en cada uno de nosotros está en las profundidades del espíritu. La parte más interior del hombre, que es el espíritu de cada uno de ustedes, porque ustedes fueron hechos espíritu, alma y cuerpo. Está hablando del espíritu, de las partes más internas. Tenemos que llegar con las palabras de comida espirituales y llegar hasta esos lugares de manera que haya una explosión como un pozo artesiano para sacar esa agua. Ahorita lo vamos a ver. Y sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Fue lo que Dios le dijo que dijera? Dijo, háblale a la peña. Pero lo irritaron porque estaba de mal humor. Así dice la canción. En el Salmo 106, hermanos, dice, en el versículo 32, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu. Tú permites que una plática entre hermanos te llegue en tu interior y va a salir todo menos lo que la palabra de Dios dice.
y habló precipitadamente con sus labios. En lugar de hablarle a la peña, le habló a la congregación estas palabras. Entonces reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y le habló a la peña. No, golpeó la peña. Golpeó a Cristo por segunda vez. En lugar de estar hablando la bendición que iba a salir de las aguas, habló la maldición que ocasionaron en ellos la rebeldía del pueblo e irritaron su espíritu, y habló cosas que no debía de haber hablado. Y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por cuanto no me creíste a mí para santificarme delante de los hijos de Israel, Moisés era y debía de ser un mouthpiece. La boca de Dios, mouthpiece. La boca de Dios, instrumento de Dios a través de su boca para hablarle a la congregación lo que Dios le decía que iba a hacer con la congregación. Él era el instrumento, no el que iba a tomar la decisión de qué decirles. Y el pueblo, a pesar de ser rebeldes, hermanos, estaban esperando palabra de Dios a través de Moisés. ¿Lo ven? Pero Moisés no santificó a Dios, no lo glorificó con lo que Dios le dijo y le habló a la peña, sino que fue y golpeó esa peña 2 veces. Dios es fiel, Jesús es fiel, la unción es poderosa y las aguas salieron como ríos de agua viva, que ahora después lo vamos a ver en Juan capítulo 7, en Isaías capítulo 12, vamos a ver cómo ríos de agua viva salen de nuestro interior en forma, los da en 3 formas: en forma de ojo de agua, en forma de fuente de salvación o en forma de torrente, de un pozo artesiano, esos de los petróleos que saltan hacia arriba. Gusher. En esas 3 formas está explicada la palabra. Pero de nuestro interior van a salir ríos de agua viva que salten para sanidad, que salten para prosperidad, porque la palabra salvación, soteria o soso, describe preservación, incremento, sanidad, salud divina, lo que ustedes necesiten, hermanos. La palabra salvación lo tiene. Y no meteréis, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y Moisés no entró en la tierra prometida, ni tampoco todos los de 20 años para arriba entraron en la tierra prometida, que es la referencia al Salmo 90. Pero no entraron en la tierra prometida porque el líder los guió en un camino que no debería de ser. Entonces, las palabras que de aquí del púlpito se digan y se instruyan a cada uno de ustedes, los pueden meter en la tierra prometida o los pueden dejar afuera. Y la tierra prometida está en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén. Sanidad, sí. Incremento, sí. El bienestar de la familia, sí. Seguridad, protección, sí. O sea, no hay nada que Dios te diga que no, si está en su palabra. ¿Cuál es su voluntad? Su palabra es su voluntad, hermanos. Si ya está escrito, no anden buscando si es su voluntad. Ya lo dijo Dios. Pero los líderes que estamos acá, si nosotros no permitimos ser renovados en la instrucción y en nuestra mente, lo que yo les instruya a ustedes, yo voy a tener que dar cuentas a Dios. Pero puede representar el que ustedes no entren en su tierra prometida, porque yo no los estoy enseñando en esa forma. Así de serio es este asunto de hablar la palabra de Dios. Y yo lo tomo muy en serio, hermanos. No tengo todas las soluciones, pero sí tengo a un Dios que las sabe todas.
Bien, Isaías capítulo 12, 1. ¿Me aguantan 15 minutos? ¿No me aguantan 15 minutos? Ah, bien, amén. Ok. No, no voy a decir. Me dan ganas, pero no lo voy a decir. Ok, en Isaías capítulo 12, versículo 2 y 3, hay una instrucción que también tiene que ver, estamos hablando de el conocimiento, the awareness, de lo que hay en nuestro interior latente, como carbón ardiendo, listo para liberar su poder, pero no lo estamos alimentando correctamente. Isaías capítulo 12, versículo 2 dice, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, una contracción del nombre, Lord uh, God, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo. Ahí está otra vez la palabra. Tiene el sentido de un bote que está lleno de agua y ustedes van en la lanchita esa y comienza a meterse el agua y estar sacando el agua así continuamente con tinas o con lo. Pero ese es el sentido de esta palabra. Por eso Jesús le dijo la mujer samaritana, Señor, no tienes con qué sacarla, porque estaba muy profundo. Pero Jesús está hablando del agua del Espíritu Santo, ¿verdad? Del agua interior. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes. Esa palabra fuentes es la que les digo que es ojo de agua, fuente normal o un pozo de agua artesiano. Es que sale una cantidad de agua tremenda, ¿verdad? Hace referencia a esos tres. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y la palabra salvación ahí, ¿qué creen que es? Está en el hebreo, Yahshua o Yahshua. Yahshua. Sacarás agua de las fuentes de Yahshua. Y la definición incluye sanidad, ustedes pueden leer este versículo muy bien, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de sanidad, de las fuentes de protección, de lo que necesiten. Vas a sacar las aguas de tu interior, hermanos, no exteriormente, de tu interior. ¿Cómo? Metiendo esta palabra en tu interior, hasta que pegue en ese pozo y salten para vida eterna. Ahí está Juan 4, 7 al 15, o sea, nada más así rapidito, porque todavía me quedan, ya no mucho, dos o tres versículos más, digo, capítulos. No, pero son nada más unos cuantos versículos. Y ya termino. Todo les dio Moisés, menos lo espiritual, ¿verdad? Les dio de su carne todo. Y una vez falló. ¿Qué les dije? Juan capítulo 4, 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y ahí vemos varias. 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Está hablando del agua del Espíritu Santo. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Eso es bien importante. Está de acuerdo con la peña en el desierto, está en acuerdo con el pozo de la fuente es donde iban a sacar el agua, y está de acuerdo también con la profundidad del Espíritu, donde vamos a hacer que los ríos de agua viva salgan. Es de nuestro interior. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cada vez que yo esté metiendo la información de la palabra de Dios, voy a tener el agua necesaria para poder solucionar la situación personal o externa. Pero tengo que hacer ese proceso, hermanos, no me puedo saltar ese paso. Es importante que ustedes lo entiendan así. Juan 7, me voy a ir directamente ahí. En Juan capítulo 7, Jesús le habían dicho a los hermanos, sube a la fiesta de los tabernáculos. Pero Jesús les dijo, no, vayan ustedes, mi tiempo aún no ha llegado. Y a la mitad de la fiesta, que es en el día cuarto, es 7 más 1, pero la fiesta es de 7 días. Subió Jesús como a escondidas. No tengo ahorita tiempo para entrar en eso, pero se presentó ahí y en el versículo 35. 30 y ¿qué? Sí, en el 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una cantidad de provisión en su interior, hermanos, interminable, de provisión de Dios. Vean cómo le hizo Dios la instrucción a Moisés. Le dijo, ve, le hablas a la peña y la peña dará su agua y el agua va a saciar la condición del pueblo. Ese es el proceso para nosotros. Le vamos a hablar, vamos a meter la palabra, le vamos a hablar a la situación y la provisión del agua Dios la va a dar con su espíritu. ¿Lo ven? Entonces, nuestra parte es traer la palabra, incorporarla a nosotros y la provisión de Dios va a ser sacar esa agua, ¿verdad? La provisión de Dios es el agua después de meter la palabra y de llenarnos en nuestro interior. Les di Juan 14:10. Me dejan que les lea 2 versículos de los que le leí en la TPT. Ok. En Juan 7, no puedo dejar de decirles esto, hermanos, porque es de vida o muerte para ustedes. En la The Passion Translation dice Juan 7:37, dice, después, on the most important day of the feast, en el día más importante de la fiesta, the last day, el último día, Jesus stood and shouted out to the crowds. Jesús se puso de pies y habló a las multitudes. All you thirsty ones, todos los que tienen sed, come to me, vengan a mí. Come to me and drink, vengan a mí y beban. Believe in me, 38, so that, crean en mí, de modo que rivers of living water will burst out from within you. Qué bonito lo pone, ¿verdad? Flowing, fluyendo from your innermost being. De la parte más interna de ustedes es de donde van a salir las aguas para sanidad, para provisión, para el escudo de Dios, para lo que ustedes necesiten. No estén esperando que la solución venga de afuera hacia adentro. La solución viene de su interior hacia afuera, porque toda bendición fue puesta por Dios en su hombre interior. Flowing from your innermost being, just like the scripture says. Y tenía otra en la TPT, no, esa es la que tengo. Bueno, Juan 14:10, vamos a ir un poquito más adelante. En
En Juan 14:10, ponla en la Reina Valera, Jorge, por favor. En Juan 14:10 es el proceso que yo les he estado diciendo. Dice, ¿no crees? Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo lo creo, las hablo, las pongo en mi interior y el Padre hace las obras. No son mis confesiones continuas las que hacen las obras, es el yo hablarlas y el Padre hace las obras. Y eso hace que no esté dependiendo yo del tiempo, hermano. ¿Cómo? Es que ya lo dije, es que yo dije que era sano y no he visto nada. Estás trabajando todavía en el tiempo. Y mientras estés trabajando, no pasa nada, Melanie. Y mientras estés trabajando en la carne, en tus obras, la parte espiritual del Padre no puede obrar en tu vida. No puede, hermano. No podemos cambiar las leyes espirituales con nuestras acciones carnales. En la TPT dice, Juan 14:10 dice, don't you believe, no crees that the Father is living in me, que el Padre vive en mí, and that I am living in the Father, y que yo vivo en el Padre? Even my words, aún mis palabras, are not my own, no son mías, but come from my Father, sino que vienen del Padre. For he lives in me, porque Él vive en mí. Fíjense la declaración de Jesús. Y nosotros no somos más que Jesús. For he lives in me and performs his miracles of power through me. Así que yo no confieso o no hablo, declaro los versículos que son míos y es la verdad de Dios para mi vida, pero no los hago para hacer o forzar al Padre que me bendiga o para que se manifieste conmigo. Las hablo porque sé que el Padre hace las obras y soy libre de todo eso. Es muy diferente, hermano, pero es algo que tenemos que ajustar como creyentes. Entonces, con esto termino. Por tanto, el agua es la provisión de Dios después de hablarle a la imposibilidad o a la peña. El agua es la provisión de Dios para la imposibilidad que está delante de nosotros. Una enfermedad, lo que quieran. Y no se los estoy diciendo porque no lo haya experimentado. Se los estoy diciendo porque lo experimento aún hasta el día de hoy. Es un proceso espiritual que manifiesta siempre como ley espiritual los mismos resultados en la vida de los que la aplican. Sea de enfermedad, de lo que ustedes quieran. Dios nunca falla. Si no lo he visto es porque algo no estoy haciendo bien yo. Pero el Padre no es el del problema. Termino con Jeremías 1:10. Y esto es para todos los que estamos viviendo en este condado y en el norte de México. Algo parecido a la oración de Jabez. Pero esto es una instrucción más directa, hermanos, para nosotros. Ay, me parece 14 minutos, no es nada. Bien, en el versículo 10 dice, Dios les está hablando a ustedes, abran sus oídos. Y no estos aletas físicas, los espirituales, les estoy hablando. Ábranlos para que entiendan cuál es la voluntad de Dios y el trabajo del cual hablaba Anabel, que Dios nos estaba hablando como iglesia, de expandir el reino de Dios en el condado de Maverick y en el norte de México. Ese es el lugar con el cual tenemos que comenzar nosotros. 10. Mira que te he puesto, dice Dios, en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. ¿Arrancar qué? Para destruir. ¿Para destruir qué? Lo que el sistema del mundo ha plantado en esta región.
El permitir que a los niños chiquitos se les diga que no puedes decirle qué género son, que ellos pueden escoger por sí mismos, decir si quieren ser niños o niñas, es directamente Satanás, hermano. Y ustedes tienen que corregir eso como hijos de Dios, establecer la justicia de Dios aquí en la tierra. No vamos a pelear con nadie, pero no vamos a permitir que nos dicten las cosas como deben de ser. El espíritu de perversidad que hay en esta comunidad. Lo hay. El espíritu de violencia familiar es el número 1 en el condado de Maverick. Yo trabajo ahí en el departamento del sheriff. Casi 2 por día, hermano. Violencia del hogar. Bueno, hay que cambiar eso. ¿Cómo? Hablando lo que la palabra dice que debemos de ver. La corrupción a nivel política y los pleitos que hay ahí entre ellos es algo que no debemos de permitir. La iglesia es la culpable, hermano, no ellos, porque no hemos hecho nada. Nuestra postura es hablar lo que la palabra dice para que podamos vivir una vida quieta y reposada aquí. Y obviamente estoy hablando de la nación también. Para arruinar y para derribar nuestra responsabilidad. Arruinar todo lo que el enemigo quiere hacer o ha hecho ya en esta comunidad. Y no tengo que decirles mucho. Ustedes saben a lo que hablo, a lo que me refiero. Pero una vez que nos demos cuenta de todo ese mugrero, corrupción que hay, dice Dios a la iglesia, para edificar y para plantar. Vamos a arrancar cosas, sí, pero también vamos a edificar y a plantar cosas de la palabra de Dios. Y establecer una comunidad, que los hogares estén basados en la palabra de Dios y no en las órdenes de los niños de 4 o 5 años que amenazan a los papás con hablarle a la policía, por favor. No es que el niño se puede enojar y que me dice, y los maltratan y los patalean y los dejan que hagan lo que quieran por no aplicar la disciplina del Señor, que para el mundo va en contra de ellos. No es que me pueden meter a la cárcel. Hermanos, Dios es el mayor de ustedes, no el que está aquí. No estoy diciendo que desobedezcan las leyes, pero no dejen de aplicar los principios bíblicos y permitir que criaturas y niños groseros se establezcan sobre esta comunidad, por encima de los padres. Y cosas como esas, hermanos, está así. Ya es tiempo de que la iglesia se levante y comience a aplicar los principios en el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Ya los instruyó Dios, no voy a decir que yo, ya los instruyó, los edificó, los redargulló, los corrigió. Vamos contentos, ¿verdad? Amén. Créanme que ahí estoy incluido yo también todos los días. Padre, te damos las gracias por tu Espíritu Santo que está presente, que ha estado presente, que ha estado hablando a cada uno de nosotros desde nuestro corazón. Y hemos entendido cosas que hemos dejado pasar por causa de tradición, por causa de flojera, de no estudiar las escrituras y ser diligente y permitir que alguien que quiere ser líder venga y nos instruya y nos diga las cosas que deben de ser, nada más porque tiene un versículo que dice eso. Te pido, Señor, que en el corazón de cada uno de mis hermanos cobre vida ese denuedo y ese celo, Señor, de conocer la verdad por encima de las denominaciones, que las denominaciones no nos dicten hasta dónde llegar, sino que tu palabra sea la búsqueda continua de cada uno de nosotros para conocerte a ti más y ser como tu hijo aquí en la tierra y caminar, Señor, como Él caminó, hablando lo que Él dijo. Y obviamente,
Señor, no nos comparamos en perfección del ser espiritual, mi cuerpo, porque tú creaste nuestro espíritu perfecto, pero nuestra alma y nuestro cuerpo aún tienen mucho camino que caminar. Pero nuestro ejemplo es tu Hijo, Jesús, y vamos caminando hacia Él en tu palabra y en donde quiera que yo vea una verdad que se alinea con tu forma de hacer las cosas, con tu reino, ahí estoy yo para adoptarla, Señor. Pero gracias porque nos has dado suficiente escritura y nos has dado el testimonio de tu Espíritu Santo para saber cuándo adoptar una verdad y cuándo hacerla en un lado o cuándo rechazarla. Pero gracias, Padre, porque nosotros como creyentes somos vencedores, hemos vencido por la sangre del Cordero, que nos garantiza la victoria, pero también dice tu palabra, por la palabra de nuestro testimonio. Tenemos que entrar en acuerdo con lo que Jesús dijo que es y caminar en ese camino de justicia. Por eso dice tu palabra, que en el camino de justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Gracias, Padre. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, por este mensaje que ha salido, Señor, a los corazones de tus hermanos, que corran con la verdad, que crezcan en estas verdades, Señor, y que sean instrumentos, Señor, en estos últimos años para traer gente, así como el hermano fue a la casa de nuestra hermana Anabel, Señor, bueno, ahora vamos a llegar, pero con el mismo poder de cambiar situaciones al instante, Señor, por el poder de tu palabra y por el conocimiento que nos has dado, Señor, de ti. A ti sea la gloria, Señor, y los envío, Señor, llenos del poder tuyo y de tu espíritu a estas regiones para que vayan y hagan como nuestro Señor Jesucristo hizo, quien fue lleno del Espíritu Santo y de poder, y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Así estás con nosotros y así haremos exactamente bajo tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, nos vemos el martes en la clase de Biblia. Salúdense.